Buen día. Después de que tenemos instalados los paquetes, las librerías las tenemos cargadas, configuramos la dirección de lectura y además cargamos los datos, como puede visualizar en la sección de Environment. Entonces hemos terminado nuestro chunk de configuración, que termina con estas tres comillas, y había iniciado con estas tres comillas, teniendo como nombre de ese chunk setup. Ahora entonces vamos a pasar a desarrollar otro chunk donde vamos a trabajar una tabla resumen, pero antes, entre ambos chunks, hemos escrito un título primero utilizando doble numeral y un espacio para separarlo del título. Este espacio es importante para que de verdad al imprimir el documento quede como un título. En este caso nuestro título es de segundo orden, cada numeral indica el orden del título, y luego escribimos un texto. Usted puede escribir acá el texto que guste. Luego comenzamos nuestro nuevo chunk, que corresponde con la tabla resumen y que explicaré en este video detalladamente. Su código está hecho en formato tidyverse. Bueno, voy a ejecutar los chunks hacia arriba. Nótese que si yo me acerco a este botón dice correr todos los chunks hacia arriba. En este momento mi archivo no lo tengo cargado, no había hecho nada. Esto aplica para las personas que de pronto no venían siguiendo la secuencia paso a paso de los videos, o que de pronto se han detenido, han tenido que cerrar su archivo y han continuado conmigo en este video un día particular, un día diferente a lo que venían desarrollando. Entonces no olviden que deben cargar todo lo que se ha hecho hacia arriba, y esto es una buena manera de hacerlo utilizando este botón que dice correr todos los chunks arriba o run all chunks above. Lo ejecutamos, esperamos un momento y entonces ahora tenemos nuestro archivo listo, cargado. No se preocupen si de pronto salen algunos mensajes. Este, por ejemplo, corresponde a un comentario que precisamente teníamos escrito en el chunk arriba. O revise si de pronto sale un mensaje de error, pues debe corregirlo obviamente. ¿En qué consiste esta tabla resumen? Primero, lo que hacemos es mencionar el nombre del data frame que estamos utilizando estos símbolos que se llaman pipe. Lo voy a escribir acá, pero usted no lo tiene que hacer. Estos símbolos se llaman pipe y se escriben rápidamente con la combinación de teclas Control Shift M, Control Shift M, repito, Control Shift y la tecla M, o los puede escribir manualmente. Este símbolo es común en tidyverse, o es uno de los símbolos usados en tidyverse para pasar de línea. Después de que hemos pasado de línea, estamos utilizando una función que se llama group by y que nos permite agrupar las variables, una variable determinada, para que sea puesta en una tabla de frecuencias. Voy a ejecutar mi tabla de frecuencias y ustedes visualizarán cómo termina al final. Después de que revisemos todo el código, pues va a usted poder entender por qué termina esta tabla de frecuencias de esta manera. Bueno, más que una tabla de frecuencias, en un principio sí es una tabla de frecuencias, y luego tenemos los cálculos de la media, el mínimo, el máximo, la varianza, la desviación estándar y la mediana. Ahora vamos a cambiar, por ejemplo, este título del mínimo como para interactuar con la tabla de datos y con el código. Entonces nótese que hicimos un group by por planta, y esto lo que permite es que nos agrupe los cálculos que vamos a hacer por cada uno de los tipos de planta. Como tenía mi archivo en Excel, nótese entonces que yo tenía en una columna las categorías, o cada fila corresponde a un registro, una toma de una planta que está identificada, y tomamos su ancho de hoja. Por lo tanto, continuando, hicimos el group by con el símbolo pipe, pasamos de línea. Luego entonces vamos a escribir un summarize, y en este summarize lo que vamos a hacer es como decirle al R, bueno, voy a hacer una tabla resumen, por hablarlo en un lenguaje más sencillo,
y vamos a hacer todos los siguientes cálculos. Entonces en esa tabla de resumen necesito un título que se llame count. Nótese que acá, si yo disminuyo, aumento mejor este tamaño de la tabla para visualizarla ambas a la vez, entonces notará que tengo un count, que es el título que puse, y me hace un conteo. ¿Cuál es el código para hacer el conteo? Pues escribimos n, paréntesis abierto y cerrado. Esto lo que me está haciendo es un recuento, por así decirlo, como cuando, para los que están acostumbrados a trabajar tablas dinámicas, hacemos con tablas dinámicas un recuento. Luego vamos a calcular la media, y para eso utilizamos primeramente una función que se llama media o min en inglés, y que le indicamos a qué variable le vamos a calcular la media, y además este na.rm igual a true corresponde a que le estamos indicando que elimine o no considere los falsos. Pero sin embargo esto, digamos que este cálculo nos ha generado, cuando lo ejecutamos, más de 2 decimales, muchos decimales, alrededor de 5. Entonces, ¿cómo hacemos para redondearlo? Utilizamos la función round, que lo que hace es redondear estos decimales a 2. Luego calculamos el mínimo, entonces voy a cambiar de hecho de una vez mi título para crear una nueva versión incluso en las carpetas de los archivos que usted tiene acceso a través de, en la descripción de este video se encuentra el enlace. No olvide que esta es una serie de videos, o este video hace parte de una serie de videos en la que estamos explicando cómo desarrollar un informe ejecutivo analizando variables continuas con gráficos de caja, boxplot, gráficos de densidad, histogramas y una tabla resumen como la que usted está viendo. Además los invito a suscribirse. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con que el mínimo lo calculamos con una función min, el máximo con una función max, la varianza también con una función que se llama var. En este caso no calculamos el na.rm true, quizá lo omitimos, pero de alguna manera, como esta tabla de datos que estamos usando no tiene falsos, es decir, no tiene NAs, por lo tanto no era del todo necesario. Si usted tiene NAs corresponde con datos que no se han escrito, entonces lo invito a que utilice ese na.rm true. Y utilizamos el round también para la varianza, igual para la desviación estándar. En este caso si utilizamos el na.rm true y lo redondeamos a 2 dígitos. La media, que se escribe median en inglés, también la calculamos con la misma función que se llama median. Y finalmente hemos terminado todo lo que corresponde con el summarize. Pasamos de línea utilizando ya código de tidyverse, y vamos a generar entonces que esa tabla tenga un formato especial con estas dos funciones, KBL, KBL y Cable Classic o Cable Classic, más hablándolo en español. Entonces utilizamos un caption que corresponde con el título que va a llevar esa tabla, que ver entre comillas. Esta alineación corresponde ya más con el formato que va a llevar la alineación que queremos dar principalmente al título. Sin embargo, los invito a que si gustan editarlo, pues investiguen un poco más de la función KBL y otros formatos, y la función Cable Classic o Cable Classic, que me permite ya el estilo Cambria, que corresponde con tener estas líneas pronto un poco más gruesas, esta central un poco más delgada. Después de ello podemos ejecutar y tenemos nuestra tabla resumen. ¿Qué pasa si usted tiene otro archivo al cual le quiere hacer este análisis? Entonces basta con que usted revise cómo lo tiene estructurado. No olvide que debe tener por cada fila un registro, y bueno, esto hablándolo para las personas que de pronto apenas están también aprendiendo a organizar su información en tablas de datos, y que entonces usted con esta plantilla va a tener solamente que preocuparse por cambiar los nombres de las variables de acuerdo a los nombres que usted tenga en su tabla de datos. Importante y fundamental, no utilice nombres de campos con espacios o con tildes. Es una sugerencia, aunque también se puede escribir el código en R, le va a complicar un poco la vida. Entonces, sugerencia importante, si va a utilizar espacios, por ejemplo, hágalo como yo lo estoy usando acá, con guión bajo o guión medio. Esto le va a evitar que entonces tenga que utilizar
las comillas para declarar las variables y así las pueda declarar, escribirlas directamente. Entonces usted lo que va a tener que hacer es preocuparse por la categoría o la variable que va a generar la categorización en la tabla, y además por la variable continua que usted va a analizar. Espero que este video sea de gran utilidad para usted. Acá hemos terminado el siguiente chunk que corresponde con la tabla summarize o la tabla de resumen, y vamos a continuar en los próximos videos con el gráfico de cajas y otras gráficas interesantes. Lo invito a seguir la secuencia de videos que encontrará al finalizar este video o en la descripción del mismo, y lo invito a suscribirse para apoyarme. Muchas gracias.